Debate que vas a estar acompañando con opciones muy interesantes. En La Política en Debate tocamos 3 temas diferentes. Dialogamos con Francisco D'Andrea, periodista parlamentario, quien nos habló de la realidad que viven muchísimos periodistas en nuestra provincia y cuáles son las principales problemáticas que los mismos pasan: la regulación de la pauta publicitaria, la libertad de expresión y muchos otros temas más. Entre producciones independientes, página web, cuentas de Facebook, periodistas freelance y demás, hay un universo muy grande de periodistas o de medios que exigen pauta también. Y también en el terreno económico, el licenciado Fernando Echazú dialogó con el licenciado José Alferi. El año pasado nos devaluaron un 100%. ¿Qué significa que nos devaluaron? Que nos hicieron más pobres, nos dejaron nuestro salario a la mitad, de un día para otro, en términos de 2 meses. Y eso hace que las pymes no tengan posibilidad de financiarse. ¿Por qué se financia una pyme? El capital de trabajo, fundamentalmente, que es el capital operativo, la diaria, para decirlo en términos que se entienda. Entonces, si tiene un problema financiero, es decir, necesita unos pesos para poder seguir funcionando, tiene que ir al mercado a pedir plata, o a descontar cheque. Descontar el cheque hoy 100% anual, 120% anual, o ir a pedir un préstamo 80%. Acompañándote, esto es La Política en Debate. Está Francisco D'Andrea con nosotros en esta jornada. Él es periodista parlamentario y nos va a estar comentando, ¿no?, cuáles son las dificultades que vivimos los trabajadores de prensa en general en nuestro país, y sobre todo porque hay cuestiones que todavía no están reguladas y hay otras que están en algún espacio gris aún, ¿no?, en la práctica. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. Bueno, además tenés tu programa de radio. Sí, a la mañana, FM La Cuerda. Avisa si la gente te puede... FM La Cuerda, 104.5 a partir de las 9 de la mañana, 9 a 11. Buenísimo, yo te escucho siempre. Bueno, Francisco, como decía recién en la presentación, hay muchas circunstancias todavía que hacen que el ejercicio del periodismo no pueda ser tan libre como uno quisiera, ¿no? Cuestiones de acceso a la información, el tema también de algún fallo que ha circulado y que ha sido de discusión entre muchos colegas, porque se mencionaba, ¿no?, que de alguna manera podía limitar lo que es la libertad de expresión, o que podría interpretarse como una suerte de censura, y también otras cuestiones, ¿no?, como el tema de la pauta política, que sigue siendo, creo que, un punto pendiente, fundamental para que esta libertad de expresión se materialice también, ¿no? Sí, a ver, con respecto a lo que es el acceso a la información, la cantidad de vías que existen actualmente para comunicar, yo creo que ha zanjado un poquito. Antes era más difícil conseguir la información, había que trasladarse, había que ir a buscar. Ahora ya desde una computadora encontrás gran parte de los gobiernos están tendiendo, si bien en forma paulatina, muy paulatina, y veces demasiado lenta y escalonada, tener cada vez más información en la web, más información pública. Buceando se puede encontrar. Hoy el boletín oficial, por ejemplo, es online, se lo puede consultar a diario. Antes no era una posibilidad que tenía libre acceso mucha gente. Ahí, bueno, pasa mucho de la gestión, pasa por el boletín oficial.
Hay más medios para seguir alguna alternativa. Las sesiones del Congreso Nacional son transmitidas en vivo. Acá en la Cámara de Diputados también tenemos las transmisiones en vivo. Pasa lo mismo en el Consejo Deliberante Capitalino. Hay como un acceso mayor a la información. Obviamente falta todavía, pero bueno, yo creo que en ese sentido se va avanzando. Es quizás de las patas del ejercicio del periodismo que mejor se está desarrollando, como te digo, a un ritmo en algunos casos más rápido, en otros menos. Hay muchas veces que se anuncia la modernización y la libertad y el gobierno abierto, que muchas veces son eslogan vacíos porque no se llegan a concretar o la información que se publica es limitada, pero en líneas generales va avanzando. Sin duda alguna, para el periodismo siempre va a seguir existiendo la fuente, siempre van a seguir existiendo esos lugares para recopilar información que no es la pública, y ahí justamente está la gracia del ejercicio, pero se ha avanzado, yo creo, en ese sentido también con la información pública, que se ha hecho de libre acceso y de mayor accesibilidad a distintos sectores, no solamente al periodismo. El segundo punto, bueno, lo judicial. Yo creo que fue una excepción extraña y que sí debe ser de preocupación para el ejercicio de la profesión, lo que sucedió con este fallo, que puso un límite, porque no está claro el límite si realmente se lo está haciendo a nivel personal, si se lo está haciendo a la gestión, si se puede criticar o no la gestión, si se puede marcar algún error de la gestión o no. Es como que el fallo fue bastante extraño y poco frecuente para la época. Yo creo que en ese sentido también había habido un avance en lo judicial, por lo menos en lo que era la cuestión penal. Después, bueno, estaba la otra cuestión civil, ¿no? El tema de que te podían llegar a ir por el lado económico, pero digo, calumnias, injurias prácticamente ya no existe, sobre todo cuando se refiere a funcionarios públicos. Fue un retroceso sin duda. Estamos hablando de un fallo que tenía que ver directamente, ¿no?, con funcionarios municipales y con el intendente Gustavo Sáenz. Con un medio en particular, aparentemente le habían hecho algunos memes, algunas notas que ellos consideran injuriantes, y la jueza dio lugar y prohibió a ese medio que siquiera puedan referirse a esos funcionarios. Fue un medio, como te digo, fue bastante extraño ese fallo, porque bueno, no condice con lo que está sucediendo a nivel nacional. Bueno, habrá tenido su fundamento la jueza, pero generó sí un debate interno dentro del ámbito del periodismo, porque bueno, es un antecedente. El día de mañana puede venir otro funcionario, así sucesivamente, y se van poniendo bozales legales a los periodistas, ¿no? Así que bueno, es un caso para seguir atentos. No era algo que estaba en la agenda, no era algo que estaba incorporado, digo, al ejercicio, el saber que estaba la posibilidad de esta, porque básicamente depende de que se había zanjado esta situación. Y lo que sí yo creo que es lo más dificultoso hoy para el ejercicio de la profesión es el tema de la pauta. El tema económico en general. Sí. No existe un mercado privado que sustente todos los medios de comunicación que existe con la pauta privada, y por lo tanto es casi obligatorio para un periodista, si quiere ejercer su profesión de manera independiente o de manera autónoma, cuenta propia, claro. Claro, cuenta propia, recurrir a la pauta o solicitar la pauta oficial. Y bueno, ahí es todo un mundo el tema de la pauta oficial, ¿no? Porque no existe una reglamentación, no existe una ley sobre pauta oficial. Se han intentado, no se ha avanzado nunca en ese tema. No existe un criterio tampoco común, ¿no? Porque no está tabulado, claro, exactamente. No es que medios de comunicación, no sé, radiales reciben tanto, es como que... No tiene que ver tampoco con la cantidad de audiencia, o sea, no está delimitado con parámetros que uno pueda decir, bueno, son mínimamente objetivos y por eso... Eso es uno, el reparto. El reparto y después el costo que puede llegar a tener la pauta oficial. Porque bueno, se han conocido casos de periodistas a los que se le da la pauta oficial, pero que se considera que se está comprando la opinión y que han tenido problemas cuando han tenido que criticar al que le daba la pauta. Claro. Eso es otro tema también. Una, bueno, es el reparto. El condicionamiento que por ahí puede generar, ¿no? Esta suerte de autocensura que muchas veces puede traer, o bien de alguna manera la delimitación de lo que pueden llegar a decir, ¿no? Exactamente. Y si cada mejora de pauta te va a significar menos libertad de prensa, ahí es donde se genera el problema. Por eso yo creo que hoy por hoy el gran problema que tiene el periodismo es la financiación. Cómo se financia. Pues decíamos cuenta propista, pero a su vez también los dueños de grandes medios necesitan de la pauta oficial. Y bueno,
Y ha sucedido, por poner un ejemplo, a nivel nacional, que se fue un gobierno y hay varios medios que han desaparecido porque prácticamente existían a partir de las... Claro, pasó con C5N, que está sosteniéndose como puede, Tiempo Argentino, el propio Página 12 tuvo que reinventarse en la forma de financiamiento, solicitar a los lectores que hagan un aporte de 200 pesos. Y acá en Salta, sí, sin duda alguna, hay una relación directa de los medios con la pauta oficial en todos los niveles. Hay pauta quizás mucho más fuerte que la que se puede manejar desde el Ejecutivo Provincial y de la Municipalidad, pero también el Consejo Deliberante, la Legislatura, tanto Senado como Diputados, están dando pautas, los partidos políticos, los gremios. Pero bueno, ese es el tema. ¿A cambio de qué es la pauta? Se necesitaría, sí, una ley en algún momento, calculo que deberá plantearse. Y espero que esa ley debería surgir de los propios periodistas. El tema es que, bueno, también... ¿Y por qué crees que no se avanzó? Digo, porque esta es una deuda pendiente. Yo sé que incluso, por ejemplo, en su momento APES lo había solicitado, pero al mismo tiempo APES no contemplaba situaciones particulares como esta, ¿no? Los periodistas que trabajan por cuenta propia, sino que había centrado fundamentalmente este reclamo en torno a los medios. Bueno, es que ese es un tema también. A ver, en un mundo ideal... los cuentapropistas tendrían que ser los menos y englobado dentro de una productora y bajo ciertas reglas, hasta inclusive lo ideal sería que los propios canales le compren el producto a los periodistas. Por supuesto, porque ahora la mayoría de los periodistas pasan al revés, van y compran un espacio. Que pagar un espacio para poder trabajar, ¿no? Exactamente, y después ver cómo se financia ese propio proyecto, que aparte de pagar los costos de producción, tiene que pagar también el espacio. Es un poco el reino al revés, o sea, lo ideal sería que los medios tengan sus propios empleados y los medios televisivos o radiales que contratan un producto lo paguen ese producto y no que sea el productor el que tenga que salir a comprar un espacio. Pues aparte también se da esta particularidad que hay medios que reciben doble pauta. Claro. Porque lo reciben por el lado que por medio, una radio en televisión o un canal de televisión que recibe pauta por el medio en sí. Y a su vez después les cobra sus productos, que a su vez se financian con pauta. Entonces como que la pauta termina confluyendo en muy pocos lugares, que son los dueños de los medios. Es todo un debate, por eso no avanza, porque yo creo que primero se tiene que dar un debate interno a nivel periodismo. Yo creo que el primer punto, no podés como periodista pretender que un legislador te haga una ley de medios, una ley de pautas. Eso tiene que surgir, primero se tiene que acomodar a nivel interno. Es muy difícil cuando tenés una situación de que los pocos periodistas que laburan en relación de dependencia tienen una precariedad bastante importante. Sí. Y generalmente no están por convenio tampoco, ¿no? No están por convenio, están subvaluados en sus sueldos, todo. Y después la gran otra mayoría tiene que salir a autoproducirse sus programas y a ver cómo lo financian. Entonces te genera una especie de canibalismo interno también. ¿Por qué le voy a dar 10.000 pesos de pauta a aquel si el otro me cobra 5.000 por lo mismo? Claro. O bueno, yo te cobro pauta y yo te libero el programa para vos poner la información que vos quieras. ¿Y cuáles son las... Atenta contra la calidad periodística. Claro, ¿cuáles son las situaciones que han llevado a que no se pueda organizar esto, ¿no? Porque es un problema de larga data, hay sindicatos, por más que por ahí no lo notamos tan activo o no conocemos tanto las funciones que cumplen. Claro. Y sin embargo, digo, ha pasado mucho tiempo, la discusión se va postergando, claro. Ha sido más llamativo el caso judicial que mencionábamos recién como punto de debate, de enfoque, que circunstancias como esta que la vivimos todos los años con tremendas irregularidades, ¿no? Bueno, insisto, para mí es un debate interno que se da del periodismo, el tema es cómo organizarse. Está la discusión de qué es ser periodista primero, quiénes hacen periodismo, quiénes no. Esa es una cuestión también relativa. A ver, yo en este momento no me considero periodista porque estoy quizás del otro lado, estoy haciendo un laburo institucional, de prensa institucional. Mi discusión va por otro lado en todo caso. Después están los que son simplemente productores y que son quizás los que van a negociar la pauta también. Es todo un debate interno que se tiene que dar dentro del periodismo. Hay que ver si se quiere dar o no también. ¿Quiénes son los que se sientan en la mesa a discutir? Porque pueden discutir cierto sector del periodismo, pero después no están los grandes protagonistas de la pauta. O sea, yo vi que hay un grupo de periodistas, al cual me parece perfecto y está bárbaro que se estén juntando,
pero representa un cierto sector solamente, y no estoy hablando de ideología ni nada por el estilo, digo un sector de laburantes, pero no lo vi sentado, qué sé yo, a ver, un dueño medio, por nombrar uno al azar, Mario Peña, o bueno, ahora Martín Grande ya supuestamente vendió su medio, o al gerente de Canal 11, o al gerente de Cablevisión, o al de Cable Express. Veo que son los periodistas por su lado, pero bueno, si se va a discutir la pauta, tenés que incorporar también a los otros, porque son los peces gordos. Y a su vez ellos también tienen que tener en claro que si van a cobrar pauta por un medio, me parece un poco abusivo el cobrarle espacio a los medios, pero bueno, ellos también te dirán, nosotros tenemos costo de producción que hay que cubrir y que con la pauta no lo cubrimos. Después la cantidad de medios que existen, entre producciones independientes, página web, cuentas de Facebook, periodistas freelance y demás, hay un universo muy grande de periodistas, de medios que exigen pauta también. Extendimos el pago anual de impuestos y tasas municipales. Ahorra el 12% y aprovecha los beneficios en efectivo y con tarjetas Visa hasta en 12 pagos y Master en 1. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo. Acércate al CCM o informate en nuestra web www.municipalidadsalta.gov.ar. No dejes pasar la oportunidad. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo. ARMSA. Salta, tu ciudad. Francisco, ¿y qué esperas para este año, ¿no? Porque vos decías, bueno, yo estoy del otro lado, estoy del lado institucional ahora. Sí. También acá hay mucho manejo de la información. Vemos también que hay un sector que ya abiertamente está apoyando la llegada de otro gobierno, ¿no? A nivel provincial. Claro. Creo que también se va dibujando esto y los periodistas empiezan a moverse también como piezas, ¿no? Y va a ser un año difícil, es un año electoral para todo en todo sentido, es un año complejo ya y con fin de ciclo, que es el gobierno de Urtubey, que por limitaciones constitucionales no puede volver a ser gobernador, exactamente. Bueno, eso será sin duda alguna, sí, es triste que haya periodistas que se estén alineando, pero bueno, es lo que le toca vivir. Que es evidente, porque digo, ni siquiera es un mensaje... Juegan sus fichas, empiezan a jugar sus fichas para ya tener, es como un tablero de ajedrez donde algunos medios deciden jugar por tal candidato, por tal otro. Bueno, históricamente se hizo, lo que pasa es que hoy está quizás más evidente, se juega más de frente. Que por un lado también está bueno, digo, que marquen una posición y salgan. Sí, pero también te termina bastardeando un poco a ver, vos como, no te digo que la objetividad pura no existe, pero tendrás que tener tendencia como periodista a buscar eso. Lo que pasa es que bueno, se han formado como bandos, es un clima de época, es un nuevo periodismo. También está cambiando el periodismo, ¿no? La profesión, tampoco hay que atarse a la vieja profesión, a los viejos ideales. Como toda profesión, y encima esta que es tan volátil, va cambiando y bueno, son los nuevos tiempos que hay que vivir dentro de lo que es el periodismo. Va a ser un año, sí, difícil, donde cada uno está jugando sus apuestas. Lamentablemente hay muchos con medios que ya han jugado sus apuestas y eso se nota en la línea editorial. Y va a ser un año convulsionado como todo año político, sin duda alguna, y más el protagonismo que está teniendo Salta, donde tiene hasta inclusive un candidato a presidente, otro que se acaba de bajar, el cargo de gobernador que se renueva sí o sí, un candidato, el actual intendente que dice que va a ser candidato a gobernador, por lo tanto también se va a renovar el intendente, gane o pierda, no va a poder ser postulado para los dos cargos, así que también se renovaría en un principio la intendencia. Bueno, son muchos cambios y sobre todo, bueno, el cambio a nivel presidencial, así que corre lo ideológico, corre lo monetario, corre todo a la hora de posicionarse y va a ser un año convulsionado. Qué sé yo, el consejo, lo que hago yo como escucha o como lector de medios es nada, es saber de quién lo está escribiendo, saber de quién lo está diciendo, conocer el medio y tener una posición crítica hacia el medio y no comprar, ya no es el medio impoluto que era antes, lo dijo el medio. Yo creo que ahora están los intereses más evidentes y está ahí. A ver, de todos los medios se puede sacar algo interesante, más allá del juego político que tenga. Todas las críticas que se le puede hacer, por ejemplo, al Diario El Tribuno, tiene excelentes periodistas y salen excelentes informes dentro del Diario El Tribuno, a pesar de que claramente tiene una línea editorial marcada por un dueño que es político. Y así sucesivamente, en distintos medios se pueden escuchar
hasta en, a ver, Martín Grande, que es del PRO, y Claro. él se puede llegar a escuchar informes que son interesantes, ¿no? Bueno, es eso. ¿Qué pensás de eso? Porque buscar también hay y muchos bucear. políticos que se están dedicando supuestamente al periodismo y que reciben pauta, porque digo, no Claro. sale a nombre de ellos, pero... Y bueno, esa es la discusión, Ocurre. esa es la discusión que te digo, tiene que hacer el periodismo para adentro. Y empezar a marcar un poco. Por eso es tan difícil, por eso es lo que no se avanza, porque bueno, encontrás cada circunstancia y cada rincón, y después están los periodistas que se dedican a la política también, que hacen el doble juego. Y bueno, son cuestiones. ¿Siguen siendo periodistas cuando te dedicas a la política o no? Yo recién te decía, yo no me considero en este momento periodista en ejercicio porque estoy cumpliendo un rol institucional. Más abocado a lo otro, claro. Lo mío es informar la tarea que se cumple desde la legislatura y no hacer un ejercicio de periodismo. Yo no estoy para investigar qué hace un diputado acá adentro o analizar Lo mío es en este momento es una parte institucional, por eso no te digo, yo no soy periodista, no estoy cumpliendo funciones de periodista. Ahora, el político que hace, el político periodista, que sigue con el micrófono hasta el último momento y después aún. Bueno, te nombré un caso recién, un diputado nacional, Sí, sí. que sigue siendo al frente del micrófono. ¿Cómo lo ves? ¿Como un diputado nacional o como un periodista? ¿Corresponde que reciba pauta o no corresponde que reciba pauta? O acá tenemos el caso de Andrés Caso de Andrés Uriani, Uriani. por ejemplo. Bueno, en su momento Mónica Petrocelli. Por ejemplo. Muchos más que... Tenés varios, sí, Claro, de distintos que también signos. tienen la posibilidad, ¿no?, de llegar de otra manera a los poderes Claro. ejecutivos y obviamente también a los legislativos y posicionarse de otra forma al momento Claro, de... y que se empiezan a exigir jugar. A esa ver, pauta. Valenzuela salió el otro día diciendo que él iba a ser candidato de Gustavo Sáenz. Entonces vos ahí ya sabés que lo tenés que escuchar diferente a Valenzuela. Porque él ya está militando en un sector político y seguramente va a ser proclive a que salga más, consciente o inconscientemente, más notas o más referentes de ese sector político que de otro, pero porque es lógico. Pero bueno, es bueno saberlo, cuál es la postura de Adrián Valenzuela en ese sentido, y así le van saliendo los distintos periodistas políticos. Pero bueno, está difícil, está marcado, y como te digo, la mejor defensa que puede llegar a tener, la mejor forma que puede llegar a tener un lector de medios, un oyente, un televidente, es saber de dónde viene y tener siempre posición crítica. O sea, no tomar a los medios como palabra santa. Hay periodistas y periodistas, hay algunos que chequean más, hay otros que chequean menos, hay unos que tienen intereses políticos detrás, otros que no, y así sucesivamente. Bueno, es saberlo, es conocer y siempre, como te digo, una postura crítica hacia el periodismo. Y desde el interior del periodismo, bueno, ojalá algún día pueda organizarse, pero es difícil por las distintas rincones y recovecos que tiene el periodismo, ¿no? Mirá, en un ratito de charla ya hemos tenido periodistas diputados, periodistas políticos, políticos periodistas, Claro. cuentapropistas, dueños de medios, Sí. y así sucesivamente. Bueno, y la discusión quién es periodista y quién no, ¿no? Y esa es otra también, hasta cuándo se está ejerciendo el periodismo y cuándo no, ¿Y si... qué es lo que te habilita? Porque digo, alguien que hace un No existe el programa de, colegiado. no sé, de 1 hora a la semana, ¿es periodista? Y el Sí, resto no. de su tiempo se dedica a otra cosa. Bueno, por ejemplo. por eso sí, por ejemplo, sí, exactamente. Es distinto, no es lo mismo la tarea del movilero que la tarea del que está frente del conductor o el del gráfico. Bueno, por eso te digo, es tan amplio y yo creo que por eso nunca se ha logrado una... Porque inclusive el mismo gremio no llega a cubrir todas las circunstancias. El gremio puede cubrir quizás más a los medios que tienen relación de dependencia. El tema es si lo puede cubrir el resto de los cuentapropistas, cómo puede defender un cuentapropista. Claro, tal cual. Así que bueno, es difícil. Muchas aristas para analizar, muchas Sí. cosas que todavía están abiertas y seguramente muchos egoísmos también que priman a la hora de sentarse Bueno, y poner esto en común. El ego es parte esencial del periodista. A ver, el periodista dice, yo quiero que me lean, yo quiero que escuchen lo que yo digo. En realidad la escuela del periodismo habla Claro. al revés, ¿no? Porque el protagonista siempre está en la la noticia. Bueno, pero sabemos que el que quiere contar una noticia ya está llamando la atención y el ego, así como los actores existe también el periodismo. El ego es componente de la profesión en sí. No existe el periodista perfil bajo. ¿Vos decís? No existe. El periodista perfil bajo no existe. Hasta los que escriben terminan firmando cuando ven una nota buena. Así que por eso, no, sí, el ego es lo que pasa, y algunos, bueno, los tienen exacerbados. Algunos no Algunos tienen exacerbados, otros son Tal más cual. tranquilos. Pero el ego Con está esto- en con todo esta- lo que hace Con el esta periodista. partecita nos van a amar. Muchísimas gracias, Francisco. Dale. Gracias, No, un gusto a gracias vos. por acompañarnos. Hasta Nos luego. vamos a la pausa, ya volvemos.
Extendimos el pago anual de impuestos y tasas municipales. Ahorra el 12% y aprovecha los beneficios en efectivo y con tarjetas Visa hasta en 12 pagos y Master en 1. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo. Acércate al CCM o informate en nuestra web www.municipalidadsalta.gov.ar. No dejes pasar la oportunidad. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo. ARMSA. Salta, tu ciudad. Buenas noches, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en la señal de Cablevisión, en el programa La Política en Debate. La semana pasada dimos datos de la realidad económica argentina, marcados en una especie de situación diagnóstica inicial de lo que está pasando en este 2019 en nuestro país en materia económica. Y bueno, y ahí hemos señalado los problemas, los graves problemas financieros y económicos que atraviesa la República Argentina, agravado en estos 3 últimos años de gestión del actual presidente Mauricio Macri. Y comenzábamos ese programa diciendo que él, en su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa de este año, el 1 de marzo de este año, él, había dado algunos indicadores económicos que no se condicen para nada con la realidad que estamos atravesando los argentinos. Por eso hoy hemos querido abordar uno de esos problemas que hemos señalado en ese programa inicial, que es los problemas que tiene hoy la ciudadanía en general y sobre todo aquellos que llevan adelante un emprendimiento productivo, industrial a través de una pyme argentina, que son las que conforman el 80% del aparato productivo nacional aproximadamente. Entonces vamos a hablar de este tema con el licenciado José Roque Alferi, que me acompaña, y que pretendemos ambos tratar de darles algunos tips de manera que el ciudadano pueda tener a ciencia cierta elementos de juicio válidos como para endeudarse o no en la toma de los créditos. ¿Qué tal, Pepe? Un gusto estar nuevamente contigo. Hola Fernando, buenas noches. Bueno, es un tema muy de estos tiempos y que genera mucha preocupación, lo que vos acabas de decir. Efectivamente, la pyme argentina, en general en el mundo, es la dadora máxima de mano de obra calificada, que tiene que ver con temas industriales, etcétera, etcétera. Es de público conocimiento la situación de las pymes en Argentina. Lamentablemente, sabemos que han cerrado alrededor de 6.000 a 7.000 pymes en la Argentina en estos últimos 3 años. ¿Y por qué se da esta razón? Sencillamente se da porque el consumo argentino se ha deprimido. La posibilidad de exportar de las pymes cada vez menor, porque no tienen cómo financiarse. Vos bien decías que en la situación general la macroeconomía no da buenas noticias en estos últimos años. Más allá del discurso del presidente, que me parece que no le quedaba otra que hacerse el enojado, porque si tenía que hablar en serio de lo que pasaba en su país, en su gestión, no puede decir otra cosa que es un fracaso. La política económica del presidente Macri es un fracaso absoluto desde el punto de vista desde donde vos los abordes, ha fracasado. Y las pymes son las que han sufrido muchísimo, los comercios minoristas, etcétera, etcétera, porque entre su principal variable económica, que es el consumo interno, que ha caído a niveles aproximadamente del 14% en estos 13 años. El consumo se ha deprimido un 14%. Y eso ha generado que las pymes no puedan vender, que los comercios no puedan vender. Si a ello le sumas la necesidad de mantener el dólar en una
banda de flotación controlada por el gobierno. Con un piso de 40 y un techo de 50. Acordado con el Fondo Monetario, deben tener tasas, el marco central debe marcar una tasa de referencia para el mercado alta. En algún momento llegó hasta el 70%, nos acordemos de las letras del banco, las letras de liquidación del contado, etc. Son las tasas de referencia que el Banco Central pauta para el mercado. Sube la tasa alta para que los inversores se sientan atraídos por esas tasas y pongan sus dólares y los hagan corriendo a comprar los dólares, etcétera, efectivamente. Y eso ha pasado en este tiempo. Han mantenido el dólar dentro de una banda de flotación. Salvo la brutal devaluación del año pasado. El año pasado nos devaluaron un 100%. ¿Qué significa que nos devaluaron? Que nos hicieron más pobres, nos dejaron nuestro salario a la mitad, de un día para otro, en términos de 2 meses. Y eso hace que las pymes no tengan posibilidad de financiarse. ¿Por qué se financia una pyme? El capital de trabajo, fundamentalmente, que es el capital operativo, la diaria, para decirlo en términos que se entienda. Entonces, si tiene un problema financiero, es decir, necesita unos pesos para poder seguir funcionando, tiene que ir al mercado a pedir plata, o a descontar cheques. Descontar el cheque hoy 100% anual, 120% anual, o ir a pedir un préstamo 80-90%. Es imposible. Es increíble cómo algunas pymes todavía subsisten. Deben tener un mercado todavía que les responde, deben estar vendiendo. Es la única razón. Con una tasa promedio del 60% nominal anual de los préstamos. El licenciado José Roque Alferi, titular de una pyme salteña, sigue apostando a la producción, sigue invirtiendo en su pyme o la coloca en el mercado financiero. Obviamente, bajar la persiana, tratar de indemnizar a tus empleados, y lo que te queda lo pones en un plazo fijo, porque el plazo fijo termina siendo tu costo de oportunidad, es con lo que vos comparas tu rentabilidad del negocio. Si tu rentabilidad del negocio está por debajo de lo que te paga un plazo fijo, te vas derecho al plazo fijo, no hay mucho para elegir. Te queda, digamos, no tenés problemas que no te pagan, no tenés problemas para pagar la luz. Bueno, nos olvidamos de lo que le ha pasado a todos los argentinos, incluidas las pymes, con las cuestiones de las tarifas. Los que pagan el gas, los que pagan por luz, los que pagan por agua. O sea, todos los costos de las pymes son en dólares. Está todo dolarizado y tus ingresos son en pesos devaluados. No hay posibilidad. Bueno, hay una medida que anunció Macri en la Asamblea Legislativa, lanzó crédito por más de 100.000 millones de pesos para las pymes, orientar a las pymes, con una tasa de promedio entre 23 y 25% nominal anual. Digamos, para el empresario, sin lugar a duda, es un buen anuncio. Es un buen anuncio, pero como por ahí observaba, de que los mismos empresarios decían, está bien, nos dan una, como esta, con una tasa subsidiada que aún sigue siendo alta, y nos sirve solamente para financiar el capital de trabajo, digamos. O sea, no es para reinvertir. No es para comprar nuevas máquinas, para reinvertir, para generar puestos de trabajo, no, es para subsistir. Y esa subsistencia se da si es que tenés un consumo, si es que tenés un mercado. El mercado argentino tan deprimido hace que por más que vos tengas esas tasas subsidiadas, capaz que no tengas a quién venderle. O sea, el problema de la macroeconomía argentina es tan grande y tan vasto que efectivamente el próximo presidente o la próxima gestión va a tener que sentarse, sin duda alguna, con el Fondo Monetario, los acreedores externos, a redefinir esto, porque así como va es imposible. Bueno, ya están anunciando que Argentina está al borde del colapso. En el ámbito financiero ha salido un informe de la revista Forbes, que no es kirchnerista ni es de la oposición, es una revista americana que titula que Argentina está al borde del colapso económico. Bueno, acá vos fijate que la mayoría de los economistas que defienden este gobierno ya no lo defienden tanto, porque es muy difícil defender. Cuando vos mirás todas las variables que dan negativas, ya está en juego tu profesión, tu credibilidad personal.
entonces empiezan a hablar un poco más en serio. Mira, abordando esto que decís, de cuál es la alternativa que tiene un titular de una pyme argentina, que es el cierre, despido y colocación financiera de sus remanentes. A propósito, Renault anunció que está cerrando su planta más importante que tiene en Córdoba. Así es. O sea que un problema más con el que nos enfrentamos a diario los argentinos. Fernando, mirá, fíjate, la semana anterior al 1 de marzo, que fue la apertura de las asambleas legislativas, Coca-Cola pidió proceso preventivo de crisis. Coca-Cola, bueno, eso está directamente relacionado con el consumo. Metalpar, que es la carrocera más importante de la Argentina. Que está Rosario de Santa Fe. En Rosario de Santa Fe, fíjense en los colectivos de Saeta. Atrás dice Metalpar. Bueno, Renault. Quedaron 1.500 operarios. Peugeot suspendió por 2 meses 800 obreros. O sea, en una semana estamos hablando más de 3.000 obreros que se han quedado, obreros registrados, trabajos calificados, que hacen aporte, que se han quedado sin trabajo o están suspendidos. Y lamentablemente para un empresario pyme o para una ama de casa que tiene una tarjeta de crédito, no hay buenas noticias para anunciar, lamentablemente. O sea, ¿por qué? Porque no hay anuncios, salvo el que vos acabas de referir, de esta soga que le estarían tirando, de que no vaya a ser cosas que sean como los brotes verdes, como el segundo semestre, porque es muy difícil creerle a los anuncios, ¿no? Bueno, ojalá que sea así y le permitas a alguna pyme respirar un poco. Extendimos el pago anual de impuestos y tasas municipales. Ahorra el 12% y aprovecha los beneficios en efectivo y con tarjetas Visa hasta en 12 pagos y Master en 1. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo. Acércate al CCM o informate en nuestra web www.municipalidadsalta.gov.ar. No dejes pasar la oportunidad. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo. ARMSA, Salta, tu ciudad. Decía en el bloque anterior de que la firma Renault anunció ya el cierre de su planta de Córdoba, y donde hay más de 1.500 operarios que han quedado sin trabajo, ¿sí? Y vos me manifestabas que esto justamente lo que hace es impactar duramente en el consumo, porque no hay venta, se cae el consumo, se cae la producción, cierre de fábrica. Se cae el empleo. Se cae el empleo. Se vuelve a caer el consumo. Estamos en un círculo realmente muy malo de la economía nacional. Bueno, otro dato es que se derrumbó el 56,1% anual en enero la venta de autos a través de créditos prendarios. Así es. Y esto muestra justamente por qué las empresas están recurriendo a un salvataje vía un concurso, o directamente cerrando la planta. Así es. Es tremenda la caída de ventas y fíjate que no solamente es el problema de la venta de los 0 kilómetros con la consecuencia de tener el stock imparado y los costos que le generan a las empresas, tener stock sin poderlo renovar. Con la devaluación del año pasado, lo estamos viendo ahora, los que habían comprado o suscrito la compra de automotores a través de círculos de ahorro y todo lo demás, se les duplicó y triplicó las cuotas. No pueden pagarla y están haciendo problemas, o sea, están tratando a través de la Secretaría del Consumidor, de hablar con los concesionarios acá en Salta
de ver cómo pueden refinanciar. Y lamentablemente yo creo que es un tema que es muy difícil de solucionar, porque la cuota es una cuota aparte del precio del cero. Cuando el cero valía 300.000 pesos, valía X pesos la cuota. Dividida la cantidad de cuotas. Pasó a valer 600.000 y automáticamente se duplicó y en algunos casos se triplicó. Claro, y la cuota tiene el componente, digamos, de amortización del capital, tiene el componente de tasa de interés que subió exorbitantemente, los gastos administrativos y además la devaluación, digamos, porque la gente, digamos, cobra mucho menos de lo que cobraba. Así es, entonces, por eso, por el lado de los costos te suben, por el lado de los ingresos te cae. Otro dato significativo es que justamente las ventas a través de créditos prendables en los últimos 3 años quedó un 30%. Claro, efectivamente. O sea, por eso también por ahí hay que explicarle o sugerirle a aquellas personas que vayan a contratar este tipo de compra de 0 kilómetros, que es la única manera que muchos tienen de poder acceder a un cero, los planes de ahorro. Que tengan cuidado y que lean bien el contrato. Porque por ahí el entusiasmo de comprar el cero, de comprar el plan de ahorro. Claro, hacen su número y dicen hoy me alcanza. Exactamente. Y no leen el contrato y no advierten de que si sube el precio del cero, automáticamente te sube la cuota. Entonces, con la devaluación del año pasado, ha dejado a mucha gente, ha perdido mucho dinero porque no pueden seguir pagando y nadie te devuelve ese dinero. Bueno, todo un... y con los efectos que eso ocasiona, Pepe, porque vos fíjate, vos accedes a un crédito prestario, accedes a tu primer 0 kilómetro o renovas tu vehículo, no podés seguir pagando la cuota. Así es. Se cae el plan, perdiste el dinero, te ejecuta el crédito prendario, la prenda, te ejecuta la prenda, te quedas sin el bien y te quedas sin lo que ya habías abonado. Así es. O sea que hiciste el peor negocio de tu vida. Así es. Y por eso es muy recomendable eso, que cuando accedan a ese tipo de planes, que lean el contrato y si no entienden algunas cuestiones, que vayan a algunos profesionales, que consulten, sobre todo cuánto es el costo total financiero, qué significa el porcentaje de la prenda, son cuestiones que son pesos de tu bolsillo. O sea, no, pero además, digamos, también hay que decirlo, Pepe, porque tener un 0 kilómetro en Argentina, ¿qué demanda? Un altísimo costo en combustible. El combustible es carísimo. Bueno, acabamos de subir un tremendo aumento el mes pasado, ahora volvió a aumentar el primero día de marzo. El alto costo de combustible, los costos del seguro, los costos del impuesto a la erradicación de automotores, el mantenimiento del vehículo. O sea, la verdad, hay que tener en cuenta todo eso. Todo eso hay que tener en cuenta. No es solamente comprar el cero y decir, bueno, lo puedo sacar a través del plan de ahorro. Es cómo lo mantenés a través del tiempo, que es caro. No es barato, mucho menos un 0 kilómetros. No menos de 10, 12 mil pesos es un service común, un otro tipo de aditamento. O sea, todas esas cuestiones tienen que tener en cuenta. Por eso es que, digamos, cuando el sistema financiero está regido por estas tasas tan altas, todo se encarece, porque justamente la tasa de interés es el costo del dinero. ¿Cuánto te cuesta a vos financiarte? ¿Cuánto te cuesta adquirir ese dinero? Porque el dinero es un bien más de la economía. Si vos lo tomás ahí, vos te das cuenta que cuando te están prestando dinero, esa tasa de interés es tu costo. Y la tasa, hay que tener mucho cuidado con eso cuando accedes a un crédito prendario para la compra, un crédito personal para el consumo. A propósito de lo que estás planteando, otro dato alarmante, cayeron el 18% los préstamos bancarios al sector privado. Así es, porque es imposible endeudarse a esa tasa. Y muchos no pueden endeudarse porque están con algunos problemas financieros con los bancos, entonces recurren al descuento de cheque en el mercado negro, donde las tasas son aún mayores y es como que te terminas de enterrar directamente, empezás a pagar costos mucho más altos por tratar de financiarte, porque no tenés ya el mercado en blanco, es decir, ir a un banco, porque por ahí tenés ya las puertas cerradas al banco y recurrís al mercado negro del descuento de cheque y es mucho más caro. Y la otra forma que tenemos de financiarnos, al menos los particulares, el financiamiento a través de tarjeta de crédito. También es otro grave problema. Que es el más caro de todos. Digamos,
cuando uno no le paga el mínimo a la tarjeta, el gerente de la tarjeta hace un asado, hace una fiesta, porque uno cree que son buenitos y nos dejan pagar el mínimo. Sobre el saldo que uno no paga, la tarjeta te cobra el 130% aproximadamente de interés. 130% de interés. Y cuando vos no podés pagar la tarjeta, pasas al jurídico de la tarjeta, te embargan el sueldo y no solamente pagas los honorarios, las costas, los intereses y el capital de esa deuda. Es carísimo, es muy caro, es de las peores créditos que uno puede acceder. Es decir, hay que tratar de pagar el máximo la tarjeta, salvo en situaciones obviamente que muchos televidentes dirán, bueno, no puedo porque tengo que comprar remedio. Bueno, cuando son situaciones extremas, financiarte con la tarjeta. Pero como medida número 1, tenés que pagar el total de la tarjeta y gastar lo que puedas pagar. Sí, y sobre todo tratar de acceder a ese financiamiento que dan algunas tarjetas, no todas. Hasta 3 cuotas sin interés, de vez en cuando excepcionalmente hasta 6 cuotas sin interés, digamos, sin interés siempre. Siempre sin interés, porque cuando vos estás pagando, pedís cuotas que no estén sin interés, te están cobrando 2, 3% mensual, 4% mensual, 5% mensual de intereses. Entonces es muchísimo. Y el costo del dinero es muy caro y eso redunda mucho en tu bolsillo. Y después siempre hay que decirle a la gente que cuando vaya a un supermercado vaya con una listita de lo que va a comprar, que se fije en las ofertas, que camine. Hay mucha diferencia de precios y lamentablemente la canasta básica de alimentos es lo que más sube. Del 1 de enero hasta la fecha la carne subió más de un 40%. El aceite subió más de un 30%, los fideos más de un 30%. Claro, todos los alimentos que conforman la canasta básica son los que más suben, porque la gente dice, subió un 3%, el INDEC dice la inflación, y en tu bolsillo redunda mucho más, porque hay que recordar a la gente que el índice de precio al consumidor es exactamente un índice, un promedio de muchísimos productos. Y eso es lo que sale. Y además se hace sobre una encuesta sobre 38, 40 artículos de la canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente, no tiene nada que ver con lo que nos con pasa los costos nuestros. Entonces, si vos haces un seguimiento de una canasta básica en los locales donde uno compra, y ahí empezás a calcular los precios, efectivamente son muchísimo más altos de lo que al final el INDEC te termina diciendo que es la inflación. La inflación anual en la Argentina el año pasado fue del 47%. Si lo pones en contexto, porque por ahí ya son números que uno no los entiende o te parecen hasta normales. Bolivia tuvo en un año menos del 2% de inflación, Chile el 1.8% anual, Perú 3% anual, lo que nosotros tuvimos en enero. Perú lo tuvo todo el año. Entonces hay que cuidar el dinero, hay que cuidarlo porque son tiempos difíciles y lamentablemente el rumbo que decidió el gobierno es seguir en el mismo camino, por lo tanto los resultados van a ser parecidos, no va a cambiar mucho, así que como consejo que uno le puede dar a la gente es que cuide su dinero, lo trate... Que camine y busque precio, por eso ha adquirido también mucha importancia las ferias. Las ferias de los barrios. Acá cerca tenemos, ¿viste? Los barrios, vaqueros, los fines de semana. Es impresionante la cantidad de vecinos que va. Se llena de gente porque hay buenos precios. Es que del productor directamente al consumidor. Así es. Bueno, José. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar contigo. Como siempre, a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Esto fue La Política en Debate. Te esperamos el próximo lunes de 22 a 23 por Somos Salta.